Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Me sorprendió escuchar eso de él, pero en realidad ya había algunos chicos que sentían lo mismo por ella. ¿De dónde sacaste tanta gente coqueteando con ella? Watt dijo que a muchas personas dentro y fuera de la escuela les gusta ella. No es una gran sorpresa, es linda y tiene una hermosa sonrisa, a todos les gusta, ajá. Pero si a ella todavía no le agrada a nadie, es posible que tenga alguna esperanza y será mejor si me ayudas. Si te gusto lo suficiente como para apoyarme, es posible que a Juan también le guste. No respondí, solo reconocí lo que dijo. No pude evitar darme la vuelta y le hice una entrevista de trabajo antes de subirme a un taxi. ¿Cuál es tu sueño? Una pregunta que siempre le hacía a alguien para saber cómo era. Ah, ¿qué quieres decir? Escuché la respuesta y negué con la cabeza en señal de desaprobación. No, nada. Juan Viva regresó a casa casi a las 10 de la noche. Me sumergí en la bañera cuando escuché el golpe en la puerta afuera. Plenk, ¿puedo pasar? Espera. Salí de la bañera y caminé para abrir la puerta y dejarla entrar. Todavía llevaba el uniforme escolar. La pequeña niña me miró y se giró tímidamente. Está bien. ¿Por qué eres tímida? Nos vemos sin ropa desde que éramos jóvenes, pero nunca volvimos a ducharnos juntas desde que somos mayores. Tu piel es tan brillante. Ahora mi cara se puso roja esta vez. Juan Viva me sonrió al saber que yo me sentía tímida. No solo yo me siento tímida. ¿Quién es tímida? Si no eres tímida, ¿por qué estás callada? La pequeña niña me miró y me dio un golpe en el hombro. Tu piel es tan suave como la piel de un bebé. Me di un baño a menudo. Es bueno que tengas una bañera. Yo también quiero sumergirme. Trabajé muy duro hoy. Se masajeó un hombro como para decir cuánto dolor tenía. La miré con lástima y dije casualmente, quítate la ropa. ¿Ah? Quítate la ropa. Vamos a remojarnos juntas en agua tibia. Eso es una locura. Hemos crecido. Tomé la toalla que me envolvía frente a ella. Ella me miró en estado de shock. Soy la primera en estar, así que no tienes que ser tímida. Extendí la mano para desabotonar su uniforme escolar y me reí al ver su sostén familiar. Todavía llevas puesto mi viejo sujetador. Es muy viejo. Todavía encaja. Juan Viva se cubrió la cara de vergüenza, pero le quité las manos y dije con fuerza. No seas testaruda, quítatelo y sumérgete conmigo, pero te daré un masaje. Plaf. Ambas estábamos sentadas en una bañera, pero la niña pequeña se negó a darse vuelta hacia mí. Ahora ella no tenía ropa puesta. La miré y me reí de su timidez. Lo he visto todo. ¿Por qué sigue siendo tímida? No estoy acostumbrada a esto. ¿Cómo es que actúas como si nada? Juan Viva se abrazó las rodillas en la bañera. Estoy tan avergonzada. ¿Por qué? ¿Otras amigas se bañan juntas así? ¿No es extraño? No lo sé. Esto es nuevo para mí. Si eres tímida, yo también lo sentiré. Quítate las manos de encima, dije fuertemente. La pequeña niña siguió la orden pero se negó a darse la vuelta para hablar conmigo. ¿Realmente vas a darme la espalda? Dame algo de tiempo. Ok, ¿cómo fue tu tarea? Estaba progresando, hablé con ella hasta que se relajó. Quería darle un masaje para que se sintiera mejor después de su duro día. Toqué su piel. Juan Viva saltó un poco antes de que ella se relajara. ¿Cómo te sientes al sumergirte en un baño caliente con un masaje? Realmente me siento mejor. ¿Cómo puedo pagarte? No creo que puedas permitírtelo. Te pediré una sonrisa. Tienes una bonita sonrisa que puede hacerme sentir fresca. La pequeña niña volvió su rostro hacia mí y me dio una gran sonrisa antes de darse la vuelta nuevamente. Pagaré. Será mejor que me des un buen masaje. Últimamente estudias mucho. Sí, es ciencia. Necesito una buena puntuación para ingresar a la escuela de medicina. ¿Sigues apuntando a eso? Deberías apuntar a algo que quieras estudiar. No porque yo haya dicho que es bueno. Quiero ser médica.
para poder ser tu médico familiar. No tienes ninguna pasión en eso. Ser médico es mi sueño. Estás usando mi necesidad para cumplir tu sueño. En mi opinión, si no tienes un sueño, no estás interesada. Juan Viva volvió su rostro hacia mí e hizo un puchero. ¿Qué? Yo quería ser médico. Sea mi sueño o no, lo elegí. No te quejes, tú y Eak son iguales, ¿ah? Juan Viva, que estaba tan relajada, me miró a los ojos. ¿Cuál Eak? ¿Eak a quien vimos hoy? Sí. Hoy cuando nos separamos, hablé con Eak. Me pidió ayuda para apoyarlo. Trató de estar cerca de mí. Dijo que si me siento bien con él, tú también te sentirás bien con él porque tengo influencia sobre ti. Juan Viva se rió pero no comentó nada. ¿Pero realmente tengo influencia sobre ti? Creo que sí. Creo que en todo lo que dices. En este mundo solo mi mamá y tú tienen influencia sobre mí. La dulce cara se giró y me puso una cara traviesa. Era tan linda que quería burlarme de ella. Moví mi mano que masajeaba sus hombros hasta su pecho. Oye, ¿qué es esto, Plen? Te estoy dando un masaje en el pecho, no te preocupes.